En el corazón del simbolismo alemán surgió una figura enigmática cuya obra acabaría entrelazada, para bien o para mal, con uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Se trata de Franz von Stuck, un pintor cuyo estilo sombrío, provocador y lleno de mitología germánica cautivó a quien más tarde sería el dictador más infame del siglo XX, Adolf Hitler. ¿Cómo fue posible que la visión de un artista pudiera resonar tan profundamente en la mente de un futuro tirano? ¿Y qué nos revela esto sobre el poder del arte? Corría el año 1977, cuando el nombre de Franz von Stuck resurgió con fuerza en un contexto inesperado. En el libro The Psychopathic God, Robert Wade mencionó por primera vez que von Stuck había sido, supuestamente, el artista favorito de Hitler. A partir de ahí, historiadores, críticos y curiosos comenzaron a mirar su obra bajo una nueva luz, buscando las pistas visuales e ideológicas que podrían haber influido en el líder nazi. Uno de los indicios más contundentes se encuentra en la Gottbegnadeten-Liste, o Lista de los favorecidos por la gracia divina. Este documento, elaborado por Joseph Goebbels en 1944, enumeraba a los artistas que, según el régimen, eran esenciales para la cultura del Tercer Reich. La presencia de von Stuck en esta lista confirmaba que su obra había sido oficialmente reconocida y promovida por la élite del nazismo. Pero la relación con Hitler era más personal que institucional. Desde sus años de juventud, el dictador habría sentido una profunda admiración por las pinturas de este artista bávaro. Se dice incluso que Hitler, al construir su imagen pública, tomó inspiración visual directa de una de las obras más impactantes de von Stuck, Die wilde Jagd, la caza salvaje. En esta pintura aparece el dios germánico Wotan, guiando a un ejército espectral a través del cielo, con una mirada penetrante, una barba imponente y una expresión que evoca poder sobrenatural. La semejanza con la imagen posterior de Hitler, el abrigo oscuro, la mirada fija, la pose de guía mesiánico, ha alimentado teorías sobre una posible influencia estética e ideológica. Pero antes de llegar a ese punto, vale la pena entender quién fue Franz von Stuck y por qué su obra, tan cargada de simbolismo, llamó tanto la atención en su época y posteriormente fue apropiada por el nazismo. Franz von Stuck nació en 1863 en Tettenweiß, una pequeña localidad bávara. Hijo de un molinero, su talento para el dibujo lo llevó a abandonar sus raíces humildes y trasladarse a Múnich, donde ingresó en la Escuela de Artes Aplicadas y posteriormente en la Academia de Bellas Artes. Desde sus primeros años como ilustrador, mostró una inclinación hacia lo alegórico, lo mítico y lo misterioso, elementos que más tarde definirían su estilo característico. A finales de la década de 1880, von Stuck se adentró de lleno en el simbolismo, un movimiento artístico que desafiaba la representación literal de la realidad y optaba por transmitir emociones profundas, deseos ocultos y tensiones psicológicas a través de alegorías, mitología y figuras estilizadas. Su consagración llegó con El Guardián del Paraíso, 1889, una pintura que retrataba a un ángel andrógino custodiando la entrada al Edén. Esta obra, con su uso dramático del color y su composición hierática, lo alejó del arte académico dominante y lo posicionó como una voz única dentro de la pintura alemana. Aunque esta pieza fue aclamada y premiada, el verdadero sello personal de von Stuck emergió con El pecado, 1893, su obra más provocadora y probablemente la más influyente. En ella, una mujer semidesnuda, envuelta parcialmente en sombras, sostiene la mirada del espectador con desafío, mientras una serpiente se enrosca sobre su cuerpo. El juego entre sensualidad y peligro, entre lo sagrado y lo profano, convirtió a esta pintura en un ícono de la femme fatale, esa figura femenina capaz de seducir y destruir a partes iguales. La combinación de erotismo, oscuridad
y simbolismo religioso, era perfecta para la mentalidad del fin de siglo europeo, que se debatía entre la moral victoriana y la liberación de los instintos. Pero lo que para algunos era provocación artística, para otros, como Hitler, era una revelación estética que conectaba con una idea mucho más profunda del alma alemana, el destino trágico y el poder oculto en los mitos ancestrales. Franz von Stuck no solo fue pintor, también fue escultor, arquitecto y profesor. De hecho, entre sus alumnos estuvo nada menos que Paul Klee, aunque sus estilos no podrían ser más opuestos. Mientras Klee avanzaría hacia la abstracción, Stuck permanecía fiel a una estética dramática, monumental y cargada de simbolismo clásico y germánico. Es importante destacar que von Stuck murió en 1928, 5 años antes de que Hitler llegara al poder. Por tanto, no fue colaborador del régimen ni tuvo relación directa con el nazismo. Sin embargo, su obra fue reutilizada, exaltada y reinterpretada por los ideólogos del Tercer Reich como ejemplo de un arte puro, viril y conectado con la herencia mítica alemana. Durante el gobierno nazi, mientras muchos artistas modernos eran perseguidos bajo la etiqueta de arte degenerado, von Stuck fue promovido. La Entartete Kunst, o Exposición de Arte Degenerado, de 1937, presentó obras de expresionistas, dadaístas, cubistas y surrealistas, con el propósito de ridiculizar a estos movimientos ante el público alemán. Autores como Kandinsky, Klee, Dix y Kirchner fueron censurados, mientras que von Stuck era elevado como paradigma del verdadero arte nacional. Esta apropiación política del arte plantea una pregunta inquietante. ¿Puede una obra cambiar de significado dependiendo de quién la interprete? En el caso de Franz von Stuck, la respuesta parece ser afirmativa. Lo que en los años 1890 era visto como transgresión simbólica y sensualidad inquietante, fue convertido en los años 30 y 40 en modelo de fuerza arquetípica y pureza germánica. Esto demuestra cómo los regímenes autoritarios manipulan el arte para reforzar su visión ideológica, sin importar las intenciones originales del creador. Además, el simbolismo de von Stuck, con sus héroes solitarios, sus divinidades justicieras, su erotismo velado y su imaginería mitológica, encajaba perfectamente con la idea del superhombre, del destino ineludible, del sacrificio heroico. Nociones que Hitler y sus propagandistas no dudaron en aprovechar. La figura de Wotan en La caza salvaje no solo representaba un dios antiguo, sino una visión romántica del líder fuerte, del guía espiritual, del que lleva a su pueblo hacia un futuro glorioso a través del dolor. Incluso detalles anecdóticos alimentaron la mística. El hecho de que La caza salvaje fuera pintada en 1889, el mismo año en que nació Hitler, ha llevado a algunos a decir que la obra predijo simbólicamente la llegada del dictador. Si bien esta es solo una coincidencia cronológica, sirve como ejemplo de cómo las narrativas políticas y culturales pueden entrelazarse con la historia del arte para construir mitos modernos. Por supuesto, sería injusto responsabilizar a von Stuck por cómo se usó su obra después de su muerte. Su inclusión en la Gott-Begnadetenliste no refleja su ideología, sino la admiración y apropiación de su arte por parte de un régimen totalitario. Como muchos otros artistas, fue reinterpretado según las necesidades políticas del momento, a menudo de forma muy alejada de sus verdaderas intenciones creativas. En definitiva, el caso de Franz von Stuck es un ejemplo poderoso de cómo el arte, incluso cuando nace desde el misterio, la espiritualidad o la provocación sensual, puede ser transformado en herramienta de poder si encuentra eco en las mentes equivocadas. Su talento fue innegable, su estilo impactante y su legado complejo. Ahora te pregunto a ti,
¿Puede el arte ser culpable de la forma en que es usado? ¿O solo refleja la sombra de quienes lo miran? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y si te apasionan este tipo de historias sobre artistas, ideología y simbolismo, no olvides suscribirte, dar me gusta y explorar más en nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.